Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estoy aquí riéndome de las caras del maestro Omar porque estábamos, bueno, dicho sea de paso, comentando de nuestra selección mexicana. No hemos dado una. ¿Cómo estás, maestro Omar? Hola, Buenos Margarita. días. Pues muy bien, con la resaca mundialista de los resultados de nuestra selección, que aunque no soy tan futbolero, pero bueno, pues es un evento que a nivel internacional llama la atención, ¿no? Siempre. Sí, y bueno, sí. pues ni hablar. Habrá que apostarle a apoyar otros deportes también, ¿no? Sí, claro. Eso sería muy bueno. Claro. Entonces, bueno, pues estamos aquí, no tristeando, pero bueno, pues sí, hablando de esas cosas futboleras. Le decía yo que ha habido partidos muy buenos. Vi el de España, que se me hizo un partido muy bueno. Pero bueno, no vamos a hablar aquí porque no es un programa de fútbol. Buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan y nos siguen. Como todos los lunes, estamos completamente en vivo, transmitiendo desde TV UAC, en las instalaciones del Centro Universitario. Estamos también por 89.5, nuestra frecuencia universitaria, y en redes sociales, ya saben, Facebook e Instagram, ahí estamos. Teléfonos en el estudio 4421-9212-93, 4421-9212-00, a la extensión 37120, y tenemos también mensajitos de texto, solamente, única y exclusivamente mensajitos de texto en el WhatsApp 442-249-8788. Gracias por sintonizarnos. Y bueno, no vamos a perder más tiempo. Quiero presentar, porque luego se nos va el tiempo y se quedan muchas cosas por ahí en el tintero. Quiero presentarles a la maestra Joana Beatriz Martínez Abreu. ¿Se pronunciará así? Sí, Abreu. Ella es lingüista. Ahorita le voy a pedir que nos diga exactamente cuál es su título, pero no pudo estar por cuestiones de salud presencialmente. Sin embargo, le damos la bienvenida a través de Zoom. Maestra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Maestra, ¿qué es lo que tú estudiaste? ¿Eres lingüista o cómo se dice? Para no caer yo en el error, porque luego me regañan. Sí, yo soy licenciada en Letras con una especialización en Lingüística en el año 2010 en la Universidad de La Habana. Luego hice una licenciatura en Humanidades y ahora más recientemente la maestría en Ética Aplicada y Bioética en la UAC. Mira nomás. Como siempre, ¿no? Nuestros invitados son un lujo, maestro Omar. Sí. Bienvenida, maestra. Gracias por atender a la invitación. Qué bueno que nos acompañe. Y pues bueno, estamos en este espacio el día de hoy, pues a punto de introducir un tema pues polémico desde mi punto de vista. Yo he tenido varias discusiones con un montón de gente que hasta me han dejado de hablar porque bueno, pues el tema se presta. No solo lo planteo desde una cuestión de superficialidad a modo de charla de café, sino que en serio me parece que los usos del lenguaje actualmente, pues bueno, tienen toda una serie de matices y de consecuencias que hoy más que nunca estamos observando. Y bueno, nuestro tema persona y lenguaje inclusivo, identidad o moda, pues ya de entrada me parece una especie de provocación, maestra. Sí, este es un tema, como usted bien dice, muy polémico y muy actual. Sin embargo, la cuestión de la relación entre la lengua y el género está desde los propios inicios de la humanidad y de todos los rasgos de una cultura y de todos los rasgos de una identidad. Entonces, en estos tiempos se hace aún más urgente porque estamos encontrando nuevos fenómenos lingüísticos y no sabemos hasta qué punto se quieren imponer y no sabemos hasta qué punto nosotros como hablantes podemos como darle paso, entrada a todos estos fenómenos, porque de lo contrario quizás no tengamos la misma receptividad por parte del destinatario. Entonces siempre nos cae esta duda, o me fundo o fundo algo. Y cuando estoy tratando de decidir,
me encuentro con muchos nuevos o que intentan ser nuevas formas gramaticales de la lengua para generar inclusividad dentro del lenguaje. Sin embargo, la gran cuestión es si esta inclusividad, incluir, sentirse uno incluido en el lenguaje, es también una manera de incluir culturalmente, de incluir identitariamente a las personas. Maestra, yo te comentaba a la hora cuando la doctora Hilda, que nos hizo favor de ponernos en contacto, yo te decía, muchas veces hasta, bueno, a nosotros, sobre todo como maestros, y que andamos aquí, digamos, en la vida pública, a mí sí de repente me da miedo y digo, ¿y hoy cómo me tengo que expresar? Y bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando tú sabes que hubo un movimiento aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, y me empezó a llamar mucho la atención porque fue muy, así empezaron a hablar los muchachos. Y no sabía yo, y decía yo, bueno, estamos en lo correcto al no decir todos, que me parece que pues nos incluye total, o tendremos que hablar y decir, como ellos lo vinieron, como tú decías, ¿no? ¿Será una moda que a lo mejor va a pasar? No lo sé, por eso la pregunta es, el tener que hablar como las, los, les, o todas, todos y todes, o sea, ¿qué es lo que sí se tiene que decir? ¿Qué es lo que está bien? ¿Por dónde nos tenemos que ir, maestra? Bueno, es una gran responsabilidad poder responder a estas preguntas cuando se trata de que la lengua es vivo, es un sistema que está vivo y que los usuarios de la lengua, nosotros mismos, somos los encargados de emplearla y usarla según el contexto de que se trate. Entonces, hay una gran primera oposición entre lo que es normativo, lo que es prescriptivo, lo que manda la academia, lo que manda el sistema, pero también no podemos dejar de reconocer el aspecto descriptivo de la lengua. Tratar de zanjar la tensión entre ambos polos sería una manera muy astuta de comunicar un mensaje que ya de por sí tiene tanta polémica de fondo. Entonces, yo no puedo o no debo responder si está bien o si está mal. Yo les voy a hablar desde mis estudios de lingüística y espero esto nos ayude un poco a reflexionar también sobre el valor que tiene la lengua, que tienen las palabras dentro de nuestra cultura y nuestra sociedad. En primer lugar, hay diferentes maneras de expresar esto que se quiere llamar lenguaje inclusivo, lenguaje incluyente. Muchos lingüistas prefieren el incluyente, pero se ha extendido más el uso de la palabra inclusivo. Y uno de estos fenómenos es el desdoblamiento. El desdoblamiento consiste en poner el género en el mismo discurso en masculino y femenino. El español gramaticalmente tiene dos géneros, que son estos. El latín tenía tres y nuestra lengua madre es el latín, entre otras influencias también de otras zonas. Pero en español tenemos masculino y femenino. Generalmente la terminación O, que es una terminación morfológica, marca masculino y generalmente la terminación A marca femenino. Pero esto solo ocurre en el 5% de las palabras en español. Y estas palabras están respondiendo a cuestiones animadas, es decir, seres, animales y demás. Pero solo un 5% responde a esta oposición genérica o A. De hecho, tenemos muchísimas otras terminaciones para el femenino, como ina, gallina, esa, condesa, is, emperatriz o beatriz, en mi caso, son también terminaciones que marcan femenino. Y esto nos pone a pensar hasta qué punto estas marcas de género masculino la podemos resumir solo en la O. ¿Qué pasa con una palabra como mano? Mano termina en O, pero es femenino. Día termina en A, pero es masculino. Entonces, no hay un absoluto tampoco en estas cuestiones, porque no es que la O sea masculino y la A femenino. Partiendo de esto, ya nos estamos encontrando con un primer problema, y es que cuando yo estoy desdoblando, puedo realmente excluir en vez de incluir. Cuando yo trato de forzar, por ejemplo, estudiantes, ya termina en E, no tiene O-A.
Sin embargo, ya ahí se reconoce ambos géneros. O con otros ejemplos. Pero, ¿qué dice la Real Academia? Bueno, la Real Academia, en la Nueva Gramática de la Lengua Española del año 2009, una obra panhispánica en la que participaron todas las academias de español que están por el mundo, en cada país que tiene el español como una lengua importante, dice que solo es posible este desdoblamiento, o A, por decirlo de alguna manera, sí es correcto, pero en vocativos. ¿Qué es un vocativo? La manera de apelar. Se usa mucho en los discursos. Por ejemplo, queridos y queridas, alumnos y alumnas. Pero cuando me voy a referir a las personas, cuando los voy a llamar de alguna manera, cuando estoy apelando a ellos, niños y niñas, en ese caso la academia no tiene ninguna objeción en este uso y lo da como correcto. Pero en otras crea un problema a la hora de ponerle modificadores a estos sustantivos. Por ejemplo, queridos niños y niñas. En ese caso, el queridos serían solo los niños, los queridos, o las niñas también. Entonces, habría que decir queridos niños y queridas niñas. O si digo queridas niñas y niños, entonces los niños no son queridos. Es decir, que la lengua es muy dinámica y nos obliga a pensar no solo en la palabra que estoy tratando de desdoblar para que las personas se sientan más incluidas, sino también en todo aquello que la está modificando. Y necesitamos sostener en el discurso esa modificación, porque si no se crea una incomunicación, y a eso es a lo que no queremos llegar, o a la imposición de determinadas normas gramaticales, tampoco queremos llegar a eso. Ya la lengua es una herencia viva, ya la lengua nos viene dada, entonces si no respetamos este sistema, genera incomunicación, y cuando hay incomunicación, entonces surgen muchos conflictos y muchos otros problemas que quizás no vengan a solucionar la cuestión de que un grupo o determinadas personas se sientan incluidas. Sí, maestra, de pronto a mí me da la impresión que en el caso de este lenguaje incluyente o inclusivo, es como si apareciera ahí un tipo de agenda, una agenda que pretende posicionar un determinado lenguaje de lo correcto, cuando a mí me parece que el lenguaje en todo caso es errático, el lenguaje es arbitrario, es impredecible, y me asusta un poco esta situación, porque en nombre de lo correcto, pues incluso yo podría, por ejemplo, pedirte a ti, maestra, que tu acento, que seguramente es un acento que proviene de tu historia, de tu pueblo, no es correcto, ¿no? Me incomoda. Que la manera en la que hablan muchos de nuestros indígenas mexicanos y mexicanas tampoco es correcto. Entonces, en nombre de lo correcto, de lo políticamente correcto, de lo que incluye al otro, me parece que de pronto estamos cayendo en posturas peligrosas, desde mi punto de vista. No sé qué piensas al respecto. También coincido en que son muy peligrosas, pero en la intención de reflejar un deseo de equidad de género, por ejemplo, si terminamos por imponer el uso de determinados sufijos, de determinada desinencia morfológica como la E o los casos de la X o arroba, creo que entonces caemos en lo mismo de imponer una manera de sentirse incluida que tampoco va a ser general. No todo el mundo se va a sentir incluido con ese arroba. Yo no. Como Claro. hablante, yo no me siento incluida en ese arroba. La X es impronunciable. Entonces, si uno de los principios de la lengua es precisamente la comunicación, esta X va a afectar muchísimo la comunicación. Y ya que usted hablaba de lenguas indígenas, vuelvo a la marca del arroba. El arroba es completamente discriminatorio en muchos casos, porque esto va a ser un uso, un código común para personas que dominen la tecnología, que tengan correo, que tengan celular, que tengan internet, pero no podemos asumir o preasumir que todas las personas tienen acceso
a lo que significan los medios digitales. Entonces, a muchas comunidades que no usan toda esta tecnología, las estamos dejando de lado. Es decir, que realmente no estamos consiguiendo una inclusividad con el uso de la arroba. Y con la X, les digo, es impronunciable. Y si lo que queremos es hablar, expresarnos, va a ser muy importante usar desinencias y usar formas que no anulen la comunicación. Necesitamos comunicarnos hoy más que nunca. Necesitamos ponernos de acuerdo y no podemos pronunciar esa X. Esa X queda de alguna manera recluida al mundo de la escritura. ¿Y cuántas lenguas no se basan en la oralidad? En datos de los 2013, 2014 aproximadamente, 97% de lenguas solo tenían oralidad. Entonces, con esa X los estamos excluyendo también. Es decir, es una cuestión mucho más profunda de lo que a veces surgen los debates que se generan en contextos, por ejemplo, universitarios. Pero quien no tenga acceso a la universidad se va a estar debatiendo si usar EX arroba. Y lo dejaríamos de lado a esa persona. Entonces hay que encontrar otros mecanismos dentro de la lengua que nos ayuden a de verdad crear una inclusividad y que esta inclusividad sea auténtica, que no sea solo política, que no sea solo de decir, sino que también tenga un significado. Maestra, recibimos por aquí un mensajito, dice, referente al tema de la lengua o lingüística y expresarse, creo que depende del ambiente que se sienta uno, o me refiero a la expresión de los, les, las. Hay muchos que salieron de la universidad y no saben cómo expresarse, porque algunos que se refieren al ciudadano o lo hacen como si uno no existiera, dice el señor Luis Sánchez en relación a esto de lo que estamos aquí platicando con la maestra Beatriz Martínez relacionado con la lengua, con la lingüística, Omar, de cómo es que nos tenemos que expresar ahora, ¿no? Para no caer en una discriminación, porque hoy me parece que si no hablamos de las, los, les o todas, todos, todes, muchas veces la gente se siente discriminada, maestra. Entonces yo no sé si es una cuestión, como decía el título de nuestro programa de hoy, si sea una cuestión de moda y esto vaya a pasar o ya vaya a permanecer. Pues mira, no sé, a mí me parece que hay múltiples problemáticas adyacentes a estas cuestiones que estamos comentando del lenguaje. La maestra Joana hablaba hace unos minutos de los efectos que tiene también en la escritura, por ejemplo, ¿no? Es increíble el nivel de rigurosidad y de imposición hasta cierto punto que de pronto aparece en términos de la oralidad por el uso de la E como una consideración incluyente, cuando muchas personas viven en la cultura del emoticón, ¿no? Y han sustituido la escritura por una carita feliz. Han sustituido la escritura por una serie de codificaciones que, por supuesto, también detrás de cada una de ellas habrá un sinfín de simbolismos, pero que creo que quienes trabajamos en ambientes educativos también sabemos de la precarización que hoy tenemos en cuanto al ejercicio de la escritura, en cuanto al ejercicio de los usos del lenguaje de manera correcta, cómo construir una argumentación, cómo hilvanar una serie de ideas que puedan transmitir no solamente en términos de intenciones comunicativas, sino también en términos pues, de ideas que se trabajan todos los días en el ámbito académico, ¿no? Hoy muchos de nuestros estudiantes tienen serios problemas, por ejemplo, para escribir un ensayo. Así es. Sí. No sé si perdimos a la maestra Joana o sigue acá con nosotros. Aquí los escucho. Y bueno, estas mismas preocupaciones que están manifestando en el estudio o la persona que se comunicó, es una preocupación también de muchos lingüistas, porque realmente no sabemos hasta dónde va a llegar el alcance de, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías con el lenguaje.
Pero retomando específicamente el tema de género, porque si no sería mucho más para abarcar, es muy importante, creo yo, reconocer que esta E, que creo que es como el símbolo de mayor preocupación, y es de mayor preocupación porque sí se puede pronunciar, a diferencia de la X o de la arroba, es decir, que sí pasa a la oralidad. Sin embargo, ¿hasta qué punto es posible sostener esta E en un discurso, tanto oral como escrito? Ya hay tesis que se están haciendo en este lenguaje llamado incluyente, al que hay que ponerles muchas comillas por todo lo que les he ido comentando. Pero ¿hasta qué punto de verdad se puede escribir una tesis completa con este lenguaje incluyente? Ahí encontramos entonces estos intentos que tienen muchos errores gramaticales, porque si tú vas a escribir con E, para, por ejemplo, tener esta idea de un género neutro, tienes que sostenerla no solo en la palabra, no solo en las, los, les, sino en todo aquello que va a ir modificando, en todo aquello que va a ir de alguna manera resemantizando, dándole un nuevo significado a lo que estás diciendo. Y es muy difícil. Entonces nos encontramos tesis o artículos, incluso periodísticos, que no vamos a tratar de desentrañar cuál es el móvil que lleva a usar esto, pero por supuesto que puede ser desde moda, desde miedo, desde deseos de comunicar y de llegar a un público determinado, o precisamente también por una lucha feminista o una lucha del movimiento LGBTQI+. Entonces, ahora mismo no importa el móvil, lo que importa es que cuando ya tú tienes el discurso, no lo puedes comunicar. Y entonces estás anulando de alguna manera también aquel objetivo primario que tenías con usar este llamado lenguaje incluyente. Entonces esa E, que puede ser género neutro, binario, fluido, son los nombres que se le ha ido dando sin tratar de explicar todos estos géneros, no se sostiene. Incluso dentro de hablantes, vamos a decir en términos de sociolingüística, hablantes que tienen un nivel de intrusión alta, hablantes universitarios, no lo pueden sostener. Comienzan y en menos de, si es oral, en menos de 20 segundos lo dejan, y en la oralidad es aún más rápido. Y en la escritura, si tienes tiempo para revisar y para ir adecuando todas las terminaciones morfológicas, masculinas, femeninas, a la E, entonces quizás, pero yo no he encontrado todavía un texto que sea homogéneo usando la E. Claro. Es muy difícil. Es muy difícil. Maestra, rápidamente, rápidamente, a riesgo de que mi pregunta sea ingenua, ¿quién le asignó el carácter neutro a la E? ¿Por qué no se eligió la I? ¿Por qué no se eligió la O o la U? Porque en español tenemos ya palabras terminadas en E, como estudiante, que funciona para ambos géneros, cobarde, funciona para ambos géneros. Y era más fácil pronunciar y adecuarla con las terminaciones de consonante, de palabras, por ejemplo. Por eso fue la E, una de las razones. Fue una elección arbitraria. Como la lengua es. Claro. La lengua viva es arbitraria. No obstante, tenemos dentro de textos literarios del siglo XVI español, tenemos el uso de la E. Es decir, que tampoco es la gran novedad. Claro. Sin embargo, lo que sí está siendo una novedad es que se está subordinando, a mi manera de ver, en mi opinión, se está subordinando el activismo o un posicionamiento social que es justo, que es legítimo, por lo cual yo también lucho por el que se finalice de una vez la inequidad en el mundo. Ese es el gran sueño de la humanidad. Claro. Pero subordinar todo esto a una E y que toda la discusión se base por usar un género neutro, binario, fluido y demás, genera incomunicación, genera incomprensión y puede que también haga que se pierdan los inicios. Maestra, de por qué lo decía así. Te voy a tener que interrumpir porque como yo te dije, el tiempo se va volando y nos queda un minutito para despedirnos, pero estás comprometida para venir el próximo programa. Esperemos que ya te sientas mejor y que estés aquí porque nos falta mucho por resolver en este tema. Te agradecemos muchísimo, esperamos que te mejores y esperamos verte por acá de hoy en 8 en vivo aquí en el foro de TV UAC. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes Que también. tengas bonito día, maestro, se nos fue muy Gracias, Igualmente. Margarita. Gracias, Joana. Y por acá continuaremos con esta polémica. Muchas gracias, Muy bien. gracias a todos, nos vemos de hoy en 8, que tengan un feliz inicio de semana. Proporciona su contribución. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.